Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aquí se habla libertad, 9 de abril del año 2025. El tiempo sigue corriendo raudo y veloz y a veces quisiéramos que se desacelerara un poco para que la vida nos dure un poquito más. Como siempre, este episodio de Aquí se habla libertad sale arrimado al Mingo TV, el canal de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tobar. Personajes ilustres que ustedes consiguen en X como @MingoTV, haciéndole honor y promoción a este canal de YouTube, y @Ementov. Y en Instagram también, MingoTV y Erika Mentov. Gracias a Catherine Manzano por la producción ejecutiva de este programa y a todos ustedes por pasar por patreon.com en la cuenta de Víctor Maldonado C para hacer la cooperación o la colaboración que ustedes consideren conveniente. También por suscribirse a este canal, eso es gratis. Por darle like al programa, también eso es gratis. Y por el disfrutar de la imagen de Andrea Rondón, a Rondón75, que es gratis. Ayer, la semana pasada, el único comentario que dejaron en YouTube fue, pero qué guapa Andrea. Bueno, siempre lo hacen y bueno, eso significa que hay cosas que no cambian. Por ejemplo, la guapura de Andrea Rondón, que está con nosotros hoy y que va a conversar no en primer plano de literatura ni de ciudad, sino de una actividad que ella va a dirigir para favorecer el conocimiento de los derechos de propiedad de los periodistas venezolanos. Entonces, Andrea, ¿cuál es ese evento? ¿Cuál es el mensaje fundamental que quieres transmitir? ¿El grupo objetivo al que vas a impactar? Etcétera. Gracias, Víctor. ¿Cómo estás? Gracias a los que se conectan y gracias por, bueno, ver y comentar las reflexiones que tenemos. Yo tenía tiempo, como tú bien señalas, estaba hablando sobre ciudad, temas de literatura, y yo de verdad era expreso. Yo tenía tiempo sin hablar de temas de propiedad, aunque mi línea de investigación académica en las universidades y en lo que escribo y del doctorado siempre ha sido los derechos de propiedad. Estoy hablando desde el 2014, formalmente, aunque tenía un poco más de tiempo antes de escribir sobre esto. Y llega un punto en el que escribir sobre propiedad y pensar sobre temas de propiedad y estudiar sobre propiedad en Venezuela, viviendo en Venezuela y ejerciendo, eh, llega un punto en el que uno necesita parar, tomar un descanso, porque si no, el incilio te ahoga completamente, ¿no? Entonces, me había tomado como un descanso y descanso incluso de las propias actividades, se dice, respecto al observatorio de propiedad, porque de hecho, bueno, es una realidad, no estoy diciendo algo que no puedan ver quienes son usuarios de las actividades, se dice, pues el financiamiento cada vez es más difícil para este tipo de proyectos, por lo que sabemos. El financiamiento en sí es difícil, en todo think tank, en toda organización de este tipo es retador, y más cuando tenemos riesgos, censura, etcétera. Eso nunca hay que olvidarlo. Que si no hay palabras de este lado, a veces es porque estamos pensando en nuestra protección física y espiritual. Pero ya como me tomé un descanso y creo que vamos a empezar a atravesar una nueva etapa de este proceso de destrucción de propiedad, por lo que tú has hablado con el profesor Lahoud, este diferencial cambiario de más del 45% que nos trae estos recuerdos terribles de 2017 al 2019 y un poquito antes, pero se hizo ostensible y en medios de comunicación internacionales se hizo evidente a partir del 2017 con este proceso hiperinflacionario, y podemos estar a las puertas de eso. Pues eh, se abre una nueva etapa en este proceso de destrucción de la propiedad. Yo te lo he comentado, lo hemos hablado en otras oportunidades. Es una política sistemática de destrucción de la propiedad, y es una política porque ves una metodología, ves una intención, ves una acción u omisión, dependiendo del interés que haya en un determinado momento por parte
de todas las manifestaciones del poder público, porque aquí no es solamente el poder ejecutivo, que evidentemente tiene la voz cantante, pero se ha adherido sin mayor, con la mayor complacencia, con la mayor... que refleja una ausencia de contrapesos necesarios en un Estado de Derecho, el poder legislativo en todos sus niveles y el poder judicial, ¿no? Entonces, por eso es que hablamos de una política, ¿no? Y cuando yo hablo de metodología, también hablo, hay unas formas determinadas que están acompañadas de un discurso político también, y hay unos protagonistas en ese momento. Entonces, por supuesto, antes el INTI, si no recordamos mal, ese Instituto Nacional de Tierras fue muy conocido, fue muy temido por allá por el 2005, de boca del presidente, cuando hablaba del expropiese, el método Chas, si no me recuerdo mal, de agroisleña. Bueno, había casos emblemáticos, había un modo determinado, había órganos determinados y había un discurso, ¿no? Y de lo que yo quiero referirme y de lo que me voy a referir el jueves es sobre las famosas políticas de privatización, que buscando en nuestra amiga la inteligencia artificial, yo quiero ir en contra de las estadísticas que reúne la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos define las privatizaciones como el pilar de la doctrina neoliberal, ya empezamos muy mal, que busca entregar la economía al mercado. Entonces, si Sí, pero nuestro... ¿qué inteligencia artificial usas tú? La China. ¿Ah? Bueno, pero eso te dice mucho, ¿sabes? Porque la inteligencia artificial no es autónoma ni inteligente, por así decirlo. Ella lo que reúne es las estadísticas que mayoritariamente circulan en los medios, en las redes, en el Internet. Y esto nos dice el resumen de las posiciones en materia de privatización, y eso nos dice por dónde van los tiros. Vamos muy mal. Primero, neoliberal, que ya hemos hablado en otras oportunidades, que es un término peyorativo, que dogmáticamente eso no existe, eso no se puede identificar con la filosofía liberal de la que hemos hablado en tantas otras oportunidades, que es una filosofía ética, fundamentalmente con atisbos, con aspectos económicos, pero no es lo fundamental, sino es fundamentalmente ética humanista, como diría el profesor Eric del Búfalo, que una vez me corrigió en una charla que tuvimos en 20 en otra era, otra época, porque bueno, yo decía que lamentablemente tal vez el liberalismo no iba a llegar a todo el mundo, y él decía, no, es profundamente humanista y lo que se debe procurar es que llegue a todo el mundo. Él tenía un optimismo que yo todavía no tengo, ¿no? Pero y cuando dice que busca entregar la economía al mercado, es cierto, es el paso de lo público a lo privado, pero no en términos peyorativos, es en términos de, esto es un tema de vida, de qué es lo que se va a ocupar el Estado, de hasta dónde dejamos respirar a los privados, ¿no? Y las privatizaciones no solamente se han estigmatizado en la época chavista, por así decirlo, sino también desde la época CAP 2. Si leemos la rebelión de los náufragos, una de las cosas que más satanizó al gobierno de Carlos Andrés Pérez fueron las llamadas privatizaciones, y es porque él deseaba adecentar el tamaño del Estado del que él fue culpable en principio con su primer gobierno, ¿no? Él Entonces, quiso enmendar un error, pero no pudo. Y creo que ese es el primer aprendizaje. Y claro, eso que tú lees de la inteligencia artificial, le falta como que 4 capítulos de antecedentes. Se devuelve al mercado la propiedad privada porque en algún momento se cometió el error de concentrar en el Estado todos los derechos de propiedad. Y como nosotros en Venezuela lo sufrimos, le dimos tantos derechos de propiedad al Estado y por lo tanto le dimos tanta fuerza y tanta capacidad de disposición que al final caímos en cuenta que el Estado era algo diferente a los ciudadanos, a sus libertades y derechos, y es lo que yo llamo la traición de Leviatán. Se volteó Leviatán, cuya promesa fundamental es defender vida, libertad y propiedad, y cuando te das cuenta es una bestia apocalíptica que atenta contra tu vida, te niega la libertad y por supuesto te esquilma la propiedad. Entonces, claro, con suerte algunos países, con suerte, llegado el momento, pueden aplicar políticas de reversión.
Y yo en Venezuela no lo tengo claro porque lamentablemente el Estado leviatán, autoritario, prepotente y esquilmador, todavía está en la boca, en las ganas y en las ansiedades de muchos intelectuales venezolanos. Que cuando tú planteas, por ejemplo, hay que dolarizar o hay que privatizar o hay que disminuir el tamaño de Estado, son ellos los primeros en ser y mostrarse como los adalides del sector público porque no confían en el sector privado, como si el sector público aquí se hubiese comportado de maravillosa manera. Yo no sé si te ha pasado a ti, Andrea, pero en mi cuenta de Instagram ahora veo, con dolor, se lo decía esta mañana a mi esposa, negocios uno tras otro que dicen, lamentablemente llegamos hasta aquí. El último, la tractoría de los Palos Grandes que disfrutamos mi familia muchísimo. De hecho, cuando se graduó mi hijo de licenciado en artes liberales, en ciencias liberales de la Metropolitana, allí fue que celebramos la cena de graduación, una pequeña cena para 6 personas, mi suegro y nosotros. Y mira, cerró, pero, o sea, lo que noto es que por Instagram hemos visto una tras otro negocios, cafés, lamentablemente, y con el mismo formato. Llegamos hasta aquí, lo gozamos mucho hasta aquí, por razones ajenas a nuestra voluntad, cerramos. Y es lo que tú dices, una política económica insana afecta los derechos de propiedad, te obliga al cierre, elimina esos empleos, elimina ese punto de creación de riqueza y nos hace una sociedad más frágil, más vulnerable, más pobre y con mayor necesidad. Sí, y tú apuntas algo interesante sobre lo que ha pasado con el término privatización. Tradicionalmente, por eso es que la inteligencia artificial estadísticamente lo pone como un pilar de la doctrina neoliberal. Esto parece una típica crítica sacada de los años 70, de los años 80, de las críticas que le hicieron en su momento cuando hubo esta transición de Allende a Pinochet, que era una liberalización del mercado, y en ese proceso de liberalización en Chile, en ese periodo del 70 al 80, bueno, una de las políticas más importantes fue la política de privatización, y eso en América Latina se ha satanizado completamente. En Venezuela, acabamos de mencionar el perfecto ejemplo de Carlos Andrés Pérez II. Recomendamos el libro de La rebelión de los náufragos y el documental de Carlos Andrés Pérez II, CAP 2, donde se evidencia justamente cómo se satanizó eso, a pesar de todos los beneficios que reporta una política de privatización. Pero al mismo tiempo, en la época reciente, digamos desde el 2020, con la ley antibloqueo, no olvidemos esa ley antibloqueo, empezó a ponerse en boca de los funcionarios de este régimen la palabra privatización. Empezó a hablarse de devolución de activos, como por ejemplo el caso de Sambil, que tú lo mencionaste en uno de tus programas, el Sambil de la Candelaria. Se empezó a hablar de privatización, pero para inversionistas nacionales, cuando en realidad sabemos que no todos terminan en inversiones nacionales, sino en algún momento se puso como de moda la frase privatización a lo rusa, porque bueno, terminaba en procesos poco transparentes, en los aliados comerciales del gobierno, y eso no necesariamente significaba que fuera beneficioso, que es lo que se busca siempre cuando en un proceso de privatización. Entonces ahí ya empezábamos a ver que el paso de lo público a lo privado no necesariamente significa privatización, no en los términos legales, no en los términos de garantías, no en los términos de transparencia, no en los términos de control parlamentario, por ejemplo, porque tú no simple y llanamente entregas un activo público a uno privado, lo vendes y ya, no, tiene que haber una transparencia, tienes que ver que el adquirente o al que se le está otorgando un servicio, porque también puede ser objeto de privatización los servicios públicos, no solamente activos, bienes tangibles, sino servicios, sea el que mejor puede desarrollar esa actividad en pro del beneficiario final, del ciudadano, ¿no? Y que no sea una merma para el patrimonio, el erario público, que al final es de todos, no es de un grupito, ¿no? Y la palabra privatización últimamente ha tenido como, nuevamente, como así dije, las etapas de destrucción de la propiedad, hay un método, también hay un discurso. En este periodo
se presenta como ahora una de las bondades del régimen va para atraer inversiones nacionales, donde hay declaraciones de Conindustria diciendo que ahora se van a poner en proceso de privatización 350 empresas del Estado, que están trabajando en alianza con el sector privado, pero ¿dónde está el proceso de transparencia? ¿Dónde están las licitaciones? Porque son rusos, porque con industria está apostando al capitalismo de compinches propio de la época de Putin. O sea, ellos digamos que se quieren convertir, no han tenido suerte, pero en los socios habituales del régimen en eso de la transferencia de activos. Y por supuesto son ellos los primeros a los que no les conviene la transparencia, porque es el capitalismo del gestor. O sea, estoy aquí sentado en primera fila y cualquier requisito de transparencia me va a afectar, salvo el hecho de que yo estoy aquí sentado en primera fila. Tienen tiempo trabajando en ese tipo de cosas y la verdad es que eso no genera riqueza, porque esta forma de patrimonialismo lo que genera es asignaciones indebidas para aquellos que no tienen ni la tecnología ni la capacidad como para llevar adelante ese proceso. En el caso de la Rusia de Putin, él se lo entrega a sus compinches, punto. Y los compinches tienen que sacar hacia adelante, pero grandísimas fortunas están asociadas a esto. Aquí todo es poquitica cosa, ¿no? Cualquier imitación es poquitica cosa. Pero te quería plantear un problema. Tú recuerdas que a principios del siglo hubo la crisis financiera y el Estado tuvo que recuperar activos para poder venderlos, para poder pagarles, etc. Eso generó en el Estado venezolano una especie de atragantamiento, ¿no? Que se quedaron con un conjunto de activos que valían uno, pero que ellos sentían la obligación, por todo eso que tú dices, de venderlo en 25. Por supuesto, nadie estaba tan loco como para comprar en 25 lo que valía uno. ¿Y por qué valía 25? Bueno, porque es que lo que se le debe a la gente o lo que nosotros dimos en auxilio financiero, es el equivalente y la ley nos obliga. Y entonces con eso de que la ley los obliga, no sé cuál de las leyes, la ley de salvaguarda del patrimonio público de aquella época, bueno, terminaba el Estado dueño de peroles, de edificios, de edificaciones a los que no le podía dar ninguna utilidad mientras se perdían. Uno de esos creo que incluso la torre de David, esa torre que queda al lado del Banco Mercantil. Ahora, ¿cómo se puede resolver eso desde el punto de vista de la ley? Porque la exigencia de transparencia te genera a veces ese cuello de botella. Claro, es que es muy difícil, ojo, cuando en algún momento, no sé, hace como 3, 4 años, se dice tenía, y tenía el músculo, teníamos el financiamiento, había proyectos en el Observatorio de Propiedad. Preguntaban justamente lo que tú acabas de hacer, ¿qué pasa cuando el Estado adquiere puros activos basura, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Eso pasa por el proceso, por un proceso de privatización, porque no hay mercado que lo sostenga. Tan sencillo como eso. Entonces, por ejemplo, eso también se planteaba con un eventual proceso de devolución de activos, productos de violaciones de los derechos de propiedad. El Sambil La Candelaria es una excepción y como excepción hay que señalar que no forma parte de una política. Hay que señalar que fue aleatorio, hay que señalar que fue caprichoso, hay que señalar que a lo mejor no sabemos cuáles fueron las conversaciones entre el dueño del centro comercial y el gobierno en su momento. O sea, ese proceso no se puede documentar fácilmente, ¿no? No es transparente. En consecuencia, detrás de allí no había una voluntad verdadera de devolución de activos, porque de hecho no hubo mea culpa diciendo te devolvemos un activo, no sé, 10 años después, con su deterioro, y hacemos mea culpa, y además de restituirte en el activo, también pagamos pagamos una indemnización porque fuiste víctima de violación de los derechos de propiedad, porque aquí la víctima ni siquiera admitió que hubo una violación de los derechos de propiedad. Nuevamente, hay un discurso, no solamente del régimen o del gobierno, sino también de las partes involucradas, en donde no se habló de violaciones de derechos de propiedad, no se habló de que se iban a detener este tipo de patrones de violaciones, sino es algo muy casuístico, con lo cual
muchas que vieron positivo esa devolución, que para el caso particular lo pudo ser, para los comerciantes que hoy en día están operando lo pudo ser, para los vecinos de Candelaria lo puede ser por el tema de seguridad, por el tema de movilidad, de hay más vida económica, como lo hablamos en alguna oportunidad, que yo siento que el oeste se mueve más que el este y todo lo que tú quieras, pero eso es en lo micro, pero desde el punto de vista macro, ahí no hubo una política de devolución de activos, ahí no hubo una política de cese de violación de los derechos de propiedad, ahí no hubo una política de reconocimiento de yo, Estado violador de los derechos de propiedad, detengo este patrón, la víctima no señaló, soy víctima de la violación de los derechos de propiedad. Eso, lamentablemente, en lo macro no aporta nada, ¿no? Eh, pero el tema de devolución de activos, cuando, por ejemplo, Sambil fue una excepción, pero cuando se trata de empresas en saldo rojo, que eran empresas súper productivas y que hoy en día están en saldo rojo, ¿qué hacemos con eso? La ley no tiene solución para eso, te voy a ser sincera. No hay, es un escollo que tenemos que vamos a, cuando hagamos el inventario, cuando pase todo este Bueno, hay tema. cosas que se arruinaron y ya, Agroisleña ya no existe, fue devastada, diezmada por dos o tres intentos de administración. Un negocio que funcionaba bien, que era muy útil, fue diezmado. La infraestructura de Sanvil se salvó. Y yo recuerdo, yo no sé si tú tienes conciencia de eso, recuerdas, que eso generó una crisis interna dentro del gobierno, porque la orden la dio Chávez como 3 veces y nadie quería acatar la orden y al final tuvo que exigirla y hubo uno de los miembros de ese gobierno que se atrevió, igual que el cierre de RCTV. Nadie quería hacer o sea, pasar a la historia como aquel que rubricó esa decisión. Al final, uno de esos se atrevió. Así es que se ganan galones en la revolución. Ahora, mirando hacia atrás, lo que hay es un saldo de pérdidas. Ok, mirando hacia adelante, efectivamente debería haber un aprendizaje social. Yo recuerdo cómo creo que cuando se estatizó éxito, la gente aplaudía, ¿no? Cómo el mundo laboral de Guayana aplaudió la estatización de nuevo de Sidor, porque creían que tener como contraparte patronal al Estado era mucho mejor que tener a una empresa privada, porque por supuesto tiene criterios. Supuestamente con el Estado nunca se quiebra, la empresa privada tiene exigencias de productividad. Y allí también vemos que hay mucho que aprender socialmente, volvemos al tema, porque los venezolanos creen en la manguangua y a veces la manguangua pasa por la expropiación, por el linchamiento a los derechos de propiedad y por creer, digamos, que mal que bien el Estado nunca te deja fuera. Creo que esta experiencia debe haber sido más que suficiente como para entender que no es así. Qué bueno que refieres eso, porque también uno como profesional que todavía está ejerciendo aquí en Venezuela, dentro de las limitaciones que uno tiene, uno conserva unos recuerdos y unas experiencias que hay investigadores loables que lo hacen desde afuera, está bien, pero no tienen un valor agregado que es el que es el que considero que nos toca a los que nos quedamos aquí, ¿no? Los que están afuera tienen evidentemente unos retos y también tienen algo que aportar a la discusión, no digo que no, pero en este punto particular me alegra enormemente que lo hayas mencionado porque yo ya como profesional, yo diría que en los últimos 10 años ya estoy acostumbrada a escuchar a disolución y liquidación, suspensión de actividades, runoff, que es un término muy comercial anglo, pero que supone paralización, supone no actividad. Y tú acabas de mencionar, yo viví esos procesos, tipo las siderúrgicas, pero con empresas privadas, que fue una etapa que yo también destaqué muy clara de este proceso de destrucción, de esta política de destrucción de la propiedad. Yo era abogada de esas empresas pujantes con sus más, sus menos, y donde había un diferencial cambiario importantísimo.
que eran transnacionales que no sabían cómo conciliar los balances locales con los balances globales por esa brutal diferencia, ¿no? Y que en algún momento terminaron completamente asfixiadas esas compañías que, se acordarán, en algún momento llegaban estas compañías y decían, sí, de la noche a la mañana, suspendemos actividades, nos vamos del país e inmediatamente, gracias a la ley orgánica del trabajo, del trabajador y de la trabajadora, le estoy diciendo ley por título, pero en realidad no es una ley, ley de seguridad agroalimentaria, el ministerio en cuestión entraba en posesión de los Kellogg's. Yo me recuerdo de Kellogg's, por ejemplo, ¿no? Que además es una quesos, cadena, cloro. tiene marca registrada, etcétera, etcétera, que sale del mercado venezolano precisamente así. Ahora, tú estás diciendo algo que está vigente, y es que una política monetaria como la venezolana destruye propiedades, destruye propiedad. Y estamos viviendo de nuevo una época en la que de nuevo vamos a tener que sufrir, estamos sufriendo esos desbalances monetarios tan brutales con la destrucción de la propiedad y además con la policía de la moneda en la calle, algo así como que aquí es obligatorio el dólar RCB, que es lo mismo que aquí los huevos se venden a 3 y no a 5, que es lo mismo que aquí están reguladas el precio de los alquileres o de los estacionamientos. Es lo mismo, con el mismo resultado, la destrucción de los derechos de la propiedad, la esquilmación de los derechos de propiedad y por supuesto la destrucción de alguna posibilidad y expectativa de riqueza. Sí, no, totalmente. Y además, dentro de lo que permitía la perversión de estas leyes, que todavía siguen vigentes, no hay que olvidar que no la estén aplicando en los últimos tiempos no significa que no esté vigente. Eso también, nuevamente, es un tema de intensidad y nuevamente esas son las etapas que caracterizan esta política, ¿no? Intensidad en las leyes, en los instrumentos, en las formas, en el discurso, etcétera. Y en aquella época, una de las medidas era la participación o la cogestión de la empresa con los trabajadores. Y en dos casos, me acuerdo perfectamente, esos trabajadores, al día siguiente que aparecía el aviso de la compañía, estaban totalmente indignados contra la compañía sin darse cuenta quién era el verdadero autor de esas circunstancias y se plegaron y dijeron, bueno, ahora somos empleados de tal ministerio y del Estado, y al año están haciendo huelgas porque no se respetaron las condiciones laborales, no había materia prima con la cual trabajar, en consecuencia ya la empresa estaba prácticamente también paralizada en algunos casos. Entonces, es algo que también nunca debemos olvidar porque el venezolano también tiene memoria muy corta de lo que estamos hablando. Eso acaba de ocurrir en términos humanos, en términos también de historia. Eso ocurrió hace 10 años y eso no cambió. O sea, que no existan esos grandes casos hoy ya tan llamativos no significa que esas leyes con esa visión tan de expoliar, no de expropiar, de expoliar, tan vigente, están presentes, no las han aplicado nuevamente porque estamos en otra etapa, que no sé si ya está terminando para entrar en otra, que es lo que te comentaba al inicio del programa, porque ya se están dando otras condiciones para que pasemos a unas nuevas circunstancias. Y esas nuevas circunstancias perfectamente pueden significar el uso de esos instrumentos legales que tanto nos acordamos en algún momento. Entonces, culturalmente, espero, yo le decía a unos amigos míos que siempre estamos comentando, amigos míos que viven en el país y en consecuencia con la diferencial cambiaria del 45%. No lo olvido. Yo le decía, a lo mejor estamos a las puertas de una reedición del 2017, pero yo quiero pensar que quedamos con lecciones de esa época, eh, que tenemos otras herramientas. Tal vez no tengo el colchón, los activos que me permitieron sobrellevar ese 2017, pero tengo experiencias de vida que me permiten sobrellevar de un modo distinto si se reedita ese 2017. Y espero que una de las lecciones sea justamente entender quién es el verdadero culpable de que una empresa aparezca al día siguiente con un anuncio, cerramos, que no es la empresa, no es el patrono antipático, no es el que me pagaba 15 y último y escasamente 15 y último, el que me pagaba salario mínimo, no, es el que imponía, el otro, el que imponía esas condiciones de una relación laboral en la que no es parte, el Estado,
que no nos olvidemos de eso precisamente. ¿Cuántas veces yo no vi? Tú hablas de locales que están cerrando. Yo me acuerdo que en ese periodo de 2017 hubo un aumento drástico del salario mínimo, pero drástico, era del 1000%, de 1300%, lo cual evidentemente incidió en muchas cosas. Y yo recuerdo que restaurantes muy clásicos, famosos, que tenían sus bares y otros espacios abiertos, inmediatamente los cerraron y en consecuencia despidieron a las personas que estaban. Yo me acuerdo perfectamente que esas personas lamentablemente hablaban en contra de los dueños del restaurante o del local. Y yo decía, yo entiendo que lo imprevisto de la medida puedas drenar tu frustración, tu rabia, tu miedo, tu incertidumbre en un primer momento en el que tienes más inmediato, tu ex jefe. Pero yo quiero pensar que que vas a sentarte y analizar ciertamente de que esta persona tomó esa decisión prácticamente orillada a tomar esa decisión. O sea, es una decisión casi, no es prácticamente decisión, sino es una consecuencia inevitable de las circunstancias. Realmente tú decides cuando has sido orillado a eso, cuando existen unas condiciones extremas, hostiles para desarrollar una actividad. ¿Eso es realmente una decisión? No lo sé. Ejemplo, hay una que me llama mucho la atención en los comercios. De hecho, fui este, eh, partícipe obligado de eso, ¿no? Es que yo voy a un restaurante con mi familia y la cuenta nos las pasan en euros, ¿ok? Y la verdad es que yo quedé un poco desconcertado, incluso le tomé la foto a la factura, porque yo dije, y entendiendo, wow, estamos en una catástrofe de significados en donde el nonsense entra por la puerta principal, o sea, el sinsentido. Ya no hay forma de mantener entonces el negocio y como entonces hay tanta lucha con el dólar BCB y no sé qué, que los tipos dijeron, ¿sabes qué? Mi referente va a ser el euro, ahora no vamos a tener dos monedas sino tres y después cuatro. O sea, ¿qué estamos viviendo? La locura, la locura. Y lo importante es determinar, como lo plantea Andrea, cuál es la causa raíz, porque es muy fácil. Porque, la culpa es de la persona de servicio que te entregó la factura. La culpa acaso es del cajero. La culpa es de quién. Entonces hay que buscar la causa raíz. Creo que eso es importante. Y luego otro signo que acabo de ver es el aviso de KFC. Tú sabes que es una muy famosa franquicia de pollo rostizado que empieza a vender huevos por docena. Y creo que lo dicen así, las circunstancias del país nos han obligado a vender huevos. Ok, y lo muestran, la cajita de huevos a la venezolana con la marca KFC. Y uno dice, wow, ¿qué nos están diciendo ellos que nosotros no terminamos de entender? Esa es la pregunta. ¿Ok? ¿Y cuál es la razón por la que nosotros estamos viviendo de nuevo este aviso meteorológico de tormenta inminente? O sea, ¿y qué más nos tienen que decir pero también hemos perdido capacidad de resistencia? O sea, Sí, este es un país, mis queridos amigos, para los que nos oyen de afuera que no se lo imaginan, es el más caro del mundo, el más caro de América Latina con seguridad, en la que las familias de clase media no tienen una semana de mercado en sus despensas. No estoy hablando de los sectores populares. Este es un país en donde cualquier cosa que se salga de la normalidad forzada arruina a familias enteras. ¿Y qué cosa se sale de la normalidad forzada? Se dañó un enchufe, ¿ok? Se enfermó un niño, se dañó la carne. O sea, no estamos hablando de grandes tragedias, sino la pequeña tragedia que te sale del rudo equilibrio del presupuesto de la casa. sí, no, totalmente. Oye, a mí me ha pasado, justamente la otra vez lo comentábamos, o yo te estaba viendo en un programa con el profesor Lahut, que son los programas que yo veo tuyos, la verdad, porque Bueno, tengo, y el tuyo no lo ves. Ah, no, el tuyo lo vives. exacto, porque hay que descansar a veces de Miguel Fontán. Te lo digo, aunque respeto mucho sus análisis, pero nuevamente lo que decía al inicio, hay que protegerse íntegra y espiritualmente. Entonces no hay que estar tan expuesto a la crudeza de vivir aquí, ¿no? Pero
yo tuve dos experiencias similares. Yo voy a un sitio y cuando veo que me cobran tanto en bolívares, yo dije, wow, no es lo que yo tenía previsto al hacer el cambio BCB dólar. Exactamente. E incluso yo me imaginaba que iban a subir el precio en dólar, pero cuando veo, ponen la tasa euro. Yo no dije nada, ni me quejé, porque yo dije, en última instancia, ellos se están protegiendo, porque ellos van a decir, no, esta es la tasa oficial BCB. Si lo hacen una inspección, una auditoría, etcétera, etcétera, ellos dicen, bueno, no está prohibido expresamente el uso de la tasa euro. Eh, Hay otros comercios que también lo hacen. Eh, y en esa misma semana, alguien que me provee comida no subió el precio en dólares y me siguió cobrando tasa BCB y yo le tuve que preguntar, ¿cómo estás haciendo con esta disparidad? Y ella, yo prefiero mantener al cliente porque yo sé que si uso la tasa de euro lo voy a espantar. Yo quiero ser transparente con el cliente y si me entran bolívares, inmediatamente pago proveedores. No, te das cuenta, no está manejando margen de ganancia. Pago inmediatamente gastos. Y yo me quedé, que rudo la forma de ver tan distinto en uno y en otro y están viviendo la misma Bueno, realidad. pero estamos claros de que lo que no, lo que vamos a sufrir, si es que ya no estamos sufriendo una inflación brutal, porque la diferencia entre el cambio de dólar y el cambio de euro es una diferencia importante. Más allá, digamos, además de la disparidad cambiaria. Ahora, ¿cuál es la razón por la que nosotros tengamos que sufrir esta calamidad? Bueno, la obsesión insensata de mantener un signo monetario que no le sirve a nadie, ni siquiera le sirve al gobierno, por lo visto. ¿Ok? Y yo lo puse el otro día en un post de X, y bueno, la gente empezó de nuevo, tú sabes, ¿no? Que lo que me sirve es para medir el nivel de conciencia social. ¿Ok? No, el bolívar y no sé qué. Si aquí se dolariza, terminamos con ese lío. ¿Ok? Y hacemos una relación económica más transparente y por lo menos única. Ahora, de verdad, está el bolívar, está el euro, está el tipo de cambio, está la diferencia del tipo de cambio, está el cambio promedio, está el cambio no sé qué cosa. Y dependiendo de la bondad del comerciante y de, por supuesto, el reconocimiento de su necesidad de sobrevivir, tú te ubicas en una escala de transacción mutuamente conveniente. Ahora, también como lo planteas tú en la narración que acabas de hacer, alguien pierde. En esta pirámide no es para que gane todo el mundo. Cuando tú le pagas a los proveedores BCB, esos tipos perdieron ya. Sí, claro. Ahora, desaparece el proveedor, desaparece toda esta maravilla, aguas arriba o aguas abajo, como lo quieran ver. Es que eso, yo no sé, pues viviendo aquí 26 años ya de todo esto, no hay esto no es cíclico en el sentido de esto es por etapas y ninguna etapa se parece, aunque puede haber características similares y aunque estemos hablando de que podemos estar en puertas de una hiperinflación, no creo que se reedite completamente 2017 en adelante. Tal vez no vaya a haber escasez, tal vez no, pero pero, pero el poder adquisitivo del venezolano va a ver mermar completamente. Y eso me lleva a preguntarme de todo esto. Ahorita vemos, por ejemplo, en la calle muchos carros nuevos, no solamente de lo que se conoce como enchufados, sino también de gente como uno, ¿no? Tienen carros nuevos, unos más sencillos que otros porque hay carros súper sencillos y porque se abrieron las facilidades de pago, ¿no? Eh, yo tengo un ex amigo que hubo una época también que hubo un boom de adquisición de carros, pero carros de estas forrones imposibles, que tenía un dicho muy grotesco, pero decía, aquí va a venir un problema de crisis alimentaria que nos vamos a tener que comer los asientos de cuero de los carros nuevos, ¿no? Eso fue 2017. Yo no creo que ocurra eso, pero ahorita, ya tratando de verlo como investigadora, y no como víctima que padece esto, yo me planteo qué sucederá con los métodos de crédito que surgieron no por la banca, sino estos métodos como Cachea, que son Porque alianzas, son los únicos que existen, ¿no? exactamente, Cachea y similares, porque después de Cachea, que es el pionero, surgieron similares, ¿no? Que son alianzas entre el comercio
y la plataforma. La plataforma tiene un universo de clientes que hace match con la empresa y quien realmente te vende a crédito o a plazo es el comercio, porque el comercio dice, prefiero vender a plazo que no vender. Y por eso es que utiliza esta plataforma que me ha sorprendido la cantidad de gente que lo utiliza. Es Eh, todo el mundo. Alguien decía hace poco en las redes sociales, usted quiere ver la situación de pauperación del país cuando usted ve que alguien va a almorzar y paga con cachea, ¿no? Decía eso. Ahora, yo he tenido, digamos, la iniciativa, creo que lo comenté el otro día, ¿no? Yo tengo cachea, pero no lo uso, no lo entiendo. Y sucede que tenía ganas de comprar o necesidad de comprar una cafetera para la casa. Y entonces me voy a una tienda, DACA. La cafetera costaba 50, por decirlo. Pero ellos dicen, nosotros vendemos estrictamente de contado y no tenemos cachea. Y como yo quería estrenar el crédito de cachea, me voy a Damasco. En Damasco la misma cafetera costaba $30 más, la misma cafetera. Estoy hablando de la Trinidad y el camino que queda cerca de tu casa, ese Damasco que queda cerca de tu casa. Ok, que también está en la Trinidad. No estoy hablando de que me fui a Valencia, ¿no? sí, sí, A sí. 1000 metros estaba el otro. Entonces, y llego yo y bueno, digo, pero es que yo quiero una decisión absolutamente insensata, ¿no? Como yo quiero estrenar caché, voy a pagar el costo, etcétera, ¿no? Y cuando voy a la caja me dicen, no, la inicial la tiene que pagar en efectivo y en dólares. Entonces, como yo no tenía ni efectivo ni dólares, me dije, gracias, dejé la cosa allí y me fui a la otra y la pagué de contado, afortunadamente más barato. Era un juego, para mí era como juguetear con una herramienta que yo tenía. Entonces, claro, ¿qué es lo que estamos viendo? Que ese crédito al consumidor está macerado por unos precios que son muchísimo más altos y que muy probablemente pagues buena parte del valor del objeto ya en la primera cuota. Y todo lo demás lo estás pagando por interés, como tasa de interés. Bueno, a lo que voy, este es un mercado de muchísimas distorsiones, porque este es un mercado que no tiene crédito. Y en el que el criterio del crédito es el criterio de cada uno de los comercios. Sí, claro, está Y, lo, descentralizado el y, lo, crédito. y las condiciones que cada uno de los comercios te quiera plantear. A mí me pagan en efectivo y probablemente aquí hay que hablar de 4 o 5 lugares. Soy Tecno, Damasco, DAC, y no sé si hay otro. Te vas a Soy Tecno y entonces lo mismo me pasó cuando fui a comprar un secador de cabello para mi mujer. Entonces voy a DACA, bien bueno, bien barato, y sucede que si su mujer no viene porque era su tarjeta, con la cédula de identidad y en carne viva, nosotros no le podemos vender. Entonces me tuve que ir, que mi mujer no podía y necesitaba su secador de cabello. Me voy a Soy Tecno y me pasó lo mismo. Tuve que pagar un poco más, porque entonces esto recibe la tarjeta ya. O sea, de nuevo, este es un mercado de búsqueda, tienes oportunidades, tienes de verdad que falsas señales de oportunidad. Y tal vez es lo mismo que esté pasando en los restaurantes, que yo lamento mucho que cierren. Algunos, digamos, los costos que manejaban y los precios que manejaban no permitían que pudiesen estar abiertos, ¿no? Y probablemente algunos de esos cierren por eso, o falta de destrezas en el manejo del, del servicio, no sé. Lo cierto es que estamos viendo la época de los cierres. Y estamos viendo también la época de la caída brutal del consumo, porque aquel que se metió en DACA ya, digamos que, pero en DACA no, en Cachea, ya esa bala de plata la usó. Tiene que esperar a pagar, no sé. La cosa está muy, pero muy complicada. Yo te he comentado que en México, por supuesto, todas las clases medias viven de crédito, pero el crédito es que el banco pelea. Mira, el otro te ofrece 24, yo te ofrezco 28 meses sin tasa de interés. No, pero yo te ofrezco 36. No, que al final, digamos, como ocurrió alguna vez en Venezuela, ¿no? Yo a veces me pregunto, wow, qué rico era yo que podía comprar un televisor cuando se me dañaba uno.
Y yo no recuerdo cómo, bueno, probablemente tenía tarjetas de crédito. Ahora, como todo al contado, uno tiene un límite mensual y cualquier cosa te saca un caucho te saca de quicio, o tienes que parar efectivamente el vehículo hasta que te puedas comprar el caucho. Yo acabas de mencionar una frase que me caló y esta es la época también de las falsas oportunidades, porque ciertamente Cachea te vende, es una oferta engañosa cuando te dice paga el inicial sin intereses. En realidad hay un interés escondido que está en el precio. Quien busca un poquito más compara precios y se da cuenta de lo que tú acabas de hacer. En el mismo municipio, a 2, 3 cuadras, la diferencia, tú puedes indagar efectivamente que hay un interés escondido, ¿no? Algunos valorarán, sopesarán y dirán, bueno, me están cobrando un interés, pero de momento yo puedo pagar este inicial. Ya veré cómo pago el resto de las cuotas. Te lo digo, claro que es una falsa oportunidad, pero no deja de ser oportunidad, que son las formas que nos conseguimos estoy escribiendo un artículo con una amiga mía que es experta en banca y ha estudiado el tema, su tutor de tesis fue Juan Ramón Rayo. El tema de la banca, del dinero y del crédito como instituciones evolutivas, muy de la tesis austríaca, de la escuela de los austríacos, y nosotros decíamos, bueno, Cachea no es la panacea ciertamente, y tú le acabas de poner un nombre que me gusta, que es cierto, es una falsa oportunidad, pero no deja de ser oportunidad, porque al fin y al cabo el mercado siempre se abre camino. Cuando yo digo el mercado siempre se abre camino, es que somos nosotros tratando de sobrevivir, nosotros formamos parte de ese mercado. Y cuando al inicio del programa te decía que estoy retomando el tema de propiedad otra vez, luego de un descanso espiritual necesario, porque quien se queda viviendo aquí 26 años tiene que tomar esas dosis, si no termina siendo un loco no funcional. Somos locos, pero en algún grado funcionales, ¿no? En esa política de destrucción de la propiedad, si hay algo que se ha caracterizado es que el mercado siempre se ha abierto camino. De una forma más torpe, de una forma más tímida, en los últimos años de una forma más rampante, pero nosotros siempre hemos encontrado la forma de sobrevivir. Y eso es lo que ha dotado de contenido a esa frase, el mercado se abre camino, que se lo escuché, ya no me acuerdo quién, si lo leí en Mises, si lo leí en Hayek, pero eso es muy propio de los austríacos porque identifica que nosotros, así como hablamos en mi programa anterior, la inteligencia humana nunca va a desaparecer, porque al fin y al cabo la inteligencia artificial es producto de la inteligencia humana, por más que estos regímenes tomen las peores decisiones con o mayor intención, sabemos que hay mucha intención detrás, nosotros estamos resistiendo. Tú habrás dicho en alguna parte del programa, bueno, cada vez tenemos menos resistencia o resiliencia, ¿cierto? Pero eso no significa que se han agotado todas las fuerzas o las energías. O sea, siempre... De repente, como leí el otro día, que cuando tú estás más cansado, todavía te queda el 20% de tu capacidad de aguantar, ¿no? O sea, el, a ver, por ejemplo, cachea es el resultado de una situación económica especial que es esta, ¿ok? Yo recuerdo en una época en donde la bancarización no era común. La época, por ejemplo, de mi mamá. Mi mamá era ama de casa. Yo creo que mi mamá abrió una cuenta bancaria cuando mi papá murió para recibir la jubilación de viuda, ¿no? Qué sé yo. Y ella, pero mi mamá tenía, la única en la casa que tenía crédito era mi mamá, que era el crédito de Ingeve, que era una especie de canchea de esa época. ¿Qué pasaba? Mi mamá, que si recibía la quincena de mi papá, que si guardaba, que si vendía lo que fuera, Avon, lo que fuera. ¿Ok? Y ella era la que compraba y renovaba los muebles de la casa, la que compraba el equipo de sonido, la que compraba el televisor de la casa. Ella era. ¿A qué precio? A precio ingeve. ¿Cuánto era ese precio? El doble, el doble. Claro, Igual que los giros en una época en donde el árabe en Katia te vendía unos muebles y tú le firmabas unos giros y eso funcionaba. Eso se destruyó con el Caracazo. Se destruyó. O sea, la gran destrucción del Caracazo fue esa confianza fiduciaria, social, que existía en el país que te permitía dar crédito y después entonces todo quedó en manos de la banca y ya sabemos lo que eso significó. Entonces, yo no reniego en ese sentido de cachea.
reniego en el porque es lo único que tiene la gente y porque uno va a, a, a satanizar, como dicen, o a censurar que la gente busque sus formas de conseguir o de comer. Ahora, son soluciones de sociedades pauperizadas, Totalmente, totalmente. soluciones que no deberíamos tener nosotros como única solución, porque este país podría tener una banca que dé crédito, ¿ok? Este país debería tener, y en el fondo todo el mundo, la causa raíz es que no podemos porque se nos va la inflación. Dolaricen, vamos a dolarizar, vamos a construir un consenso porque es que esto no le sirve a nadie. Para que ustedes se caigan en cuenta de que sin la intervención, sin el manoseo monetario, nosotros podemos vivir entre todos mejor y quién sabe si hasta sube la popularidad de algunos que están en el piso. Entonces, ¿y qué es dolarizar? Restituirte el más elemental derecho de propiedad, que es la preservación de tu ingreso. Sí, también has dicho algo interesante que puede ser como el cierre de esto, ¿no? Eh, el padecer esta política sistemática de destrucción de la propiedad por 26 años puede hacernos cambiar la perspectiva o estamos muy contaminados de ella y no hay que normalizar o agradecer el uso de cachea. Ciertamente es una oportunidad, pero no debería ser la única. No debería haber libre mercado, es multiplicidad de opciones que yo pueda escoger, no que yo me vea orillada a terminar en cachea o orillada a no a vivir bajo ciertas condiciones, sin, como dices tú, sin la cafetera por unos días o sin el secador por unos días. Esas no deberían ser eh, las consecuencias de alguien que ha trabajado toda su vida y en buena lid, ¿no? Entonces, eh, eh, es difícil a veces no perder la perspectiva cuando estás metido dentro. Por eso es que el valor agregado de la gente que está afuera, ¿no? Porque no está con esta contaminación diaria que podemos estar tú y yo, que constantemente tomamos ese cúmulo de decisiones constantes cada vez que vamos a la farmacia, al supermercado, las cosas más sencillas. No estoy hablando de viajes, ni hoteles, ni nada de eso, ¿no? Nuestro día a día, cuando voy a comprar el agua mineral, ¿dónde la compro? Tan sencillo como eso. O no pido el agua mineral en un restaurante porque es 4 veces el doble que en otro sitio, ¿no? Tan sencillo como eso. Yo últimamente cuando voy a los restaurantes lo que hago es amargarme, porque entonces pido solo agua para no incrementar el costo y entonces es digamos la vivencia de la absoluta y total restricción en el espejo, ¿no? En el espejo no pidan postres, el hijo no pidas de nuevo tres jugos, todo el mundo como que así, el contenido, porque no era como antes, pidan a la venezolana, pidan, tranquilo, eso no hay forma. Entonces, claro, cuando tú planteas lo de los de afuera y los de adentro, es que nosotros no podemos seguir siendo ruido para ellos y ellos ruido para nosotros. O sea, creo que allí está la otra forma del castigo, que desde afuera dictan pauta, pero desde la distancia esto no se logra entender. Entonces, de afuera dictan pauta como si aquí hubiese constitución, como si aquí, digamos, hubiese economía, como si desde aquí imputando, digamos, y planteando campos y planes de batalla que son absolutamente imposibles de practicar. Entonces, si hicieran menos ruido, los que estamos aquí, que tenemos la responsabilidad de la reflexión, de la salvaguarda de las ideas y de la memoria, De podríamos tal vez, documentar, podríamos tal vez hacerlo con más facilidad, ¿no? sí, Tal. documentar. Estoy muy preocupado por la suerte de las ONG. Lo último es esas normas, creo que de la superintendencia, que son súper exigentes. Entonces vamos a ver supermercados y restaurantes cerrados y también organizaciones no gubernamentales muy tradicionales y muy valiosas también cerrando, ¿no? Es Que complicado. ya estaban bajo perfil. Que si comparamos, hablando de esta política de 26 años, también había un rol protagónico de los think tanks o de las ONG, como lo quieran llamar, como se sientan más cómodos, eh, pero había un rol mucho más activo. Hoy en día no es tan fácil. A mí, en estos días, un amigo que vive afuera me preguntaba,
dame las estadísticas de las expropiaciones de los últimos años. Y yo le tuve que advertir varios temas metodológicos. Yo le dije, ya va. Por ejemplo, el observatorio documentó hasta el 2017. Por varias razones, porque las expropiaciones ya no es el caballito de batalla de esta política, no es lo más llamativo, no significa que se han acabado, pero no es lo más llamativo. Dos, no tienes forma de saberlo, porque no hay medios que lo documenten, no hay formas por donde se documente y hay una fuerte censura. Y no lo puedes culpar porque vivimos aquí, no afuera. Claro. Entonces, cuando vayas a exponer afuera la situación de las expropiaciones, que eso ya es como quedó anticuado. Miren de lo que estamos hablando, de las privatizaciones con otro nombre, ¿no? De las expoliaciones con otro nombre. Yo le dije, tienes que hacer alguna salida metodológica, porque no existe libertad de expresión, libertad de información, no existen estas ONGs con un músculo financiero que antes tenían, ya no lo tienen, tan sencillo como eso, porque bueno, las embajadas tomaron otros intereses, también hay que decirlo. Bueno, tienes que tomar en cuenta metodológicamente que no tienes la información completa por varias circunstancias que operan gracias al sistema. El sistema es muy perfecto en ese sentido. El sistema sigue con su política y al mismo tiempo destruyó las otras formas que nos permitieran hacer el trabajo que tocaba de mencionar, hacer memoria, documentar, reflexionar libremente. Además que lo comentaba yo con unos amigos el fin de semana, esto se ha vuelto complejo y lo que nos toca a nosotros es documentar la complejidad. Pongo el ejemplo, creo que te lo he dicho varias veces. Yo estoy sorprendido gratamente del servicio que presta CanTV con su fibra óptica, porque es verdad, ¿por qué lo voy a negar? O sea, no me hace analista negarlo, ¿sabes? Eso tiene una calidad de servicio que yo no observo ni aprecio en los competidores del sector privado. Entonces, claro, dándole vuelta y digo, bueno, es que estas son tres realidades, el que están operando conjuntamente y respecto a las cuales hay que empezar a sacar saldo. Esa realidad de tres o cuatro sectores o cinco, los que fueran, que prestan servicio. Por ejemplo, el Estado venezolano tiene el monopolio, una cosa insólita, de la elaboración de las botellas de vidrio a través de una empresa que se llama Benvidrio. Bueno, por lo visto, eso opera bien porque aquí nadie se está quejando de que no hay botellas de vidrio. Ok. Está el tema de la CanTV, está el servicio de reconexión o de reparación de las crisis eléctricas, que no es Corpoelec, sino una porción de ellos que te repone la luz. Ok. Ok, y que guapea y no sé qué, eso también funciona bien, ha conseguido mínimo. Y por supuesto tenemos otras versiones de la misma realidad que son tenebrosas, terroríficas y que te hacen muchísimo daño. Por ejemplo, el manejo de la macroeconomía es un desastre, es lo que hemos dicho hoy, un absoluto desastre. O sea, no tiene ningún sentido. ¿Ok? Y por supuesto, eso que tú hablabas de la fusión absoluta, de la justicia, del poder legislativo, etcétera. Bueno, eso por supuesto que es una calamidad, es una calamidad. Pero no ver las aristas de la complejidad no nos permite finalmente sacar saldos de esto. Y yo invito a todos a sacar saldo. Ahora, ¿eso qué requiere? Requiere que nosotros nos desvistamos de la armadura de la militancia ciega y empecemos a ver cómo es que funciona esto si algún día quisiéramos protagonizar o hacer una transición o pensar en el país que debe venir. Eso, digamos así como hay sectores económicos que están bollantes y hay sectores económicos que están pasando la dentera, ¿no? Y hay, por ejemplo, a mí me apena mucho el comercio, ¿no? Que no tiene cómo hacer, ¿no? Con este diferencial cambiario. Y de nuevo, la causa raíz. ¿Por qué nosotros tenemos que calarnos esta calamidad? Por cómo fue que Milei lo resolvió en menos de un año. Esas son las cosas que nosotros deberíamos el estarnos preguntando. Y no, si y no las que siempre nos preguntamos si quiere votar o no quiere votar, que si está bien, no sé qué, ¿no? En ese sentido, ayer
el profesor Alzuru en el programa de Mingo, de verdad que estuvo espectacular. Comparto con él el 95% de lo que él dijo, salvo su animadversión a Trump. Entonces, creo que tú haces un inmenso favor cuando tú dialogas en este nivel con los periodistas venezolanos, para sacarlos del cliché. Sí. Sí, es una continuación de los talleres que tenía formalmente, se dice, y que gracias a Rocío, que siempre se ha empeñado en que, a pesar de las adversidades y de las circunstancias que nos rodean, mantenerlo. Así sea, no sea el taller típico que se tenía de meses en las propias sedes, se dice, sino, bueno, en las Una propias... vez yo fui profesor de allí también. Exacto. Entonces, es mantenerlo con lo que se tenga. Eso no significa que son resignaciones, sino trabajar con lo que se tiene de momento, Ajustes, 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 ajustes. porque mañana esperemos que se cambien las circunstancias. No dejar de trabajar, pues. Así es. Por cierto, que me parece una pésima noticia en esta línea que está hablando Andrea Rondón, la congelación de las tarifas de telecomunicación. Cada vez que se congelan las tarifas de telecomunicaciones, se acaba con el sector de telecomunicaciones. Un sector que en este momento tenía que hacer inversiones muy importantes para sacar adelante la red 5G. Ese es el tema. Así no se puede. Ese no se puede. Y por cierto que las tarifas de la luz, etcétera, etcétera, parecieran estar indexadas mes a mes porque suben y suben y suben y ellos como que no se dan por aludidos. Y me parece bien. O sea, eso, ese es el precio que hay que pagar por tener algo de servicio. Bueno, mi querida Andrea, excelente el tema. Te deseo mucho éxito. ¿Cuándo es que vas a tener esa... Es el jueves en la mañana, aunque para variar no me acuerdo de la hora, pero debe ser como a golpe de 10 de la mañana en la Escuela de Comunicación Social de la Central. Bueno, además en la ilustre Universidad Central de Venezuela, que también hay que decir, porque uno tiene una idea plana, la universidad está cerrada, no, están guapeando, están Sí, guapeando, están guapeando. ya sea con recursos propios de ciertos profesores que tienen la capacidad y el músculo, pero sí, yo he participado en publicaciones financiadas por propios profesores y eso te dice que nuevamente con lo que hay, pero allí estamos. Claro. Bueno, y algunos muchachos que no consiguen cómo pagarse una universidad privada, ahí está la Universidad Central, este, en algunas escuelas con déficit de alumnos. Entonces, digamos, hay que buscar la salida, hay que buscar la salida, hay que buscar la salida. Sí. Bueno, mi querida Andrea, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros en este nuevo episodio de Aquí se habla libertad, esta vez hablando sobre la propiedad privada en Venezuela. Saludos a todos. Muchas gracias.